La primera regla del combate espacial, como la comandante Sarah Hayes había aprendido en la academia, era que no había donde esconderse. El espacio era vasto y vacío, y las señales de energía se destacaban como faros contra el vacío. Los humanos lo sabían desde hacía siglos. Al parecer, los Vex aún lo estaban descifrando. El puente de la U.S. Thundershield zumbaba con una silenciosa tensión mientras Sarah estudiaba la pantalla táctica. La flota alienígena flotaba en formación alrededor de la disputada luna de Epsilon Aerodani 4. Sus elegantes naves de aspecto orgánico estaban dispuestas en lo que su inteligencia sugería que era un patrón defensivo estándar. No tenía ni idea de que Thundershield estuviera acechando los confines del sistema con su revolucionario motor Hawking apagado al mínimo. Informe de estado. Sarah dijo, su voz apenas era un susurro. A pesar de saber que los alienígenas no podían oírla, el teniente Chen levantó la vista del disipador de calor de su consola. Dijo, al 87% de su capacidad, comandante. Tendremos que desahogarnos en las próximas 4 horas o nos arriesgamos a un fallo del sistema. Sarah asintió. 4 horas era tiempo de sobra. Riel de armas. Armas cargadas y listas. Misiles de la MDA preparados. La red de defensa de puntos en línea respondió. Armas. La oficial Rodríguez, con sus dedos bailando sobre la interfaz holográfica, dijo, este sería el primer encuentro formal de la humanidad con el colectivo Vex. El primer contacto había salido mal hacía 8 meses, cuando los alienígenas destruyeron una nave de investigación desarmada cerca de Próxima Centauri. Sin previo aviso ni intento de comunicación, las siguientes escaramuzas se libraron con drones automatizados y naves más pequeñas. Pero esta sería la primera vez que los alienígenas presenciarían lo que la humanidad realmente había estado construyendo aquí, en la oscuridad entre las estrellas. El niño del trueno representaba 30 años de ingenio humano, paranoia y la sombría expectativa de que no estaríamos solos para siempre. 2 kilómetros de armadura, armas y motores envueltos alrededor de una columna vertebral de metamateriales ultradensos que podían absorber un castigo increíble. No era solo una nave de guerra, era una declaración. Sarah se permitió una pequeña sonrisa. Los Vex habían estado invadiendo territorio humano durante meses. Aparentemente confiados en su superioridad tecnológica, aún no habían encontrado ninguna resistencia significativa, lo que los había hecho audaces. Táctica descuidada, muéstrame su nave de mando otra vez, ordenó Sarah. La pantalla se amplió a la nave más grande de la formación alienígena, una creación curva, casi elegante, que le recordó a Sarah a una manta raya. Si las mantarrayas estuvieran hechas de un extraño metal iridiscente que parecía ondularse ocasionalmente como un líquido. Sus escaneos indicaron que tenía aproximadamente 3 kilómetros de largo, la mitad del tamaño del Thundershield. Sus lecturas de energía sugieren que están funcionando a plena capacidad. La oficial científica Patil no observó ningún intento de ocultamiento. ¿Por qué esconderse cuando crees que está solo? Sarah murmuró, ¿alguna comunicación entre sus naves? El oficial de comunicaciones Wall asintió. Parloteo constante. Cifrado estándar. Nada que sugiera que nos conocen. Sarah respiró hondo. La humanidad había sido empujada hasta sus límites. La Tierra misma comenzaba los preparativos para una posible invasión. Las colonias de Marte y Europa estaban evacuando al personal no esencial. En ese momento, esta nave representaba quizá su mejor oportunidad para cambiar el curso de este conflicto unilateral. Navegación. Plan de aproximación. Vector que nos mantiene a la sombra del gigante gaseoso hasta el último momento posible. Táctica. Quiero disparar. Soluciones para su nave de mando y sus 2 naves de apoyo más grandes. La voz de Sarah era tranquila y mesurada. Les mostraremos qué sucede cuando acorralas a una especie que ha pasado toda su historia preparándose para lo peor. La tripulación del puente trabajaba en un silencio perfecto. Cada oficial se concentraba por completo en sus tareas. Estos hombres y mujeres representaban lo mejor que la humanidad podía ofrecer, no solo en habilidad, sino también en determinación. Cada uno había perdido a alguien o algo por la inexplicable agresión de los Vex mientras la Thundershield comenzaba su aproximación silenciosa. Sarah pensó en el comandante alienígena del otro lado. ¿Tenían los Vex un concepto de miedo? ¿Entenderían el mensaje que la humanidad estaba a punto de enviar? No importaba después de que hoy aprendieran que el enorme gigante gaseoso se cernía sobre ellos. Sus tormentas arremolinadas proporcionaban la cobertura perfecta para su aproximación. Los disipadores de calor de la Thundershield estaban ahora al 92% de su capacidad. Aún era manejable, pero el tiempo se estaba convirtiendo en un factor. Todos a sus puestos de combate, ordenó Sarah, y en toda la enorme nave, más de 3000 tripulantes se prepararon para el combate, armas preparadas para disparar a mi señal.
El Thundershield se deslizó alrededor de la curva del gigante gaseoso, y por primera vez, la nave de guerra humana tuvo una línea de visión directa hacia la flota alienígena. Rodríguez confirmó que el objetivo estaba fijado. Sara echó un último vistazo a la pantalla táctica y a las naves alienígenas que colgaban allí, ajenas al presagio de destrucción que acababa de surgir de detrás del planeta. El fuego del arsenal principal del Thundershield se iluminó. Barras de tungsteno de 20 toneladas se aceleraron a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los primeros disparos cruzaron la distancia hacia la nave de mando alienígena en segundos, impactando con la fuerza de pequeñas armas nucleares. La energía cinética por sí sola fue suficiente para atravesar los escudos y el casco de la nave como papel de seda. La flota alienígena pareció congelarse en confusión cuando su nave insignia estalló en explosiones silenciosas. Su formación se rompió en lo que pareció ser pánico. Algunas naves aceleraron hacia la amenaza, otras giraron para huir. Segunda descarga de fuego, ordenó Sara, y otra lluvia de proyectiles hipersónicos atravesó el espacio, llevándose 2 naves Vex más. Ahora los alienígenas respondían. Armas cargando, extrañas señales de energía florecieron por toda su flota mientras se preparaban para devolver el fuego, pero fueron tomados completamente desprevenidos. Su formación defensiva ahora trabajaba en su contra mientras luchaban por reorientarse hacia la amenaza inesperada. El fuego entrante advirtió tácticamente mientras las primeras armas de energía alienígena se descargaban hacia el Thundershield. «Prepárense para el impacto», Sara gritó agarrándose a los brazos de su silla de mando. Los disparos conectaron y el puente se cerró. Los informes de daños aparecieron en varias pantallas, pero el innovador blindaje de la nave había funcionado como estaba diseñado, absorbiendo y distribuyendo la energía. El daño a las secciones del agujero exterior fue mínimo. Chen informó con un tono de alivio en su voz. Sus armas no son tan efectivas como sugería la inteligencia, o quizás Sara pensó que la inteligencia había sobreestimado a los Vex basándose en su postura agresiva. Quizás no eran la fuerza imparable que la humanidad temía. Quizás simplemente nunca antes habían encontrado una resistencia seria. Lanzamiento de los misiles del MDA a toda potencia. Sara ordenó el sistema de asalto con señuelo múltiple. Los misiles estallaron desde los tubos de lanzamiento del Thundershield, cada uno dividiéndose en docenas de proyectiles más pequeños. Armados con ojivas convencionales, otros simplemente señuelos diseñados para confundir los sistemas de objetivos enemigos. El espacio entre la nave de guerra humana y la flota alienígena se convirtió en un caos de explosiones, lecturas falsas y destrucción. 3 naves Vex más sucumbieron a la barrera, rompiéndose de forma espectacular. Las naves restantes estaban ahora completamente ocupadas, respondiendo al fuego con mayor coordinación, pero su desorganización inicial les había costado caro a medida que la batalla se intensificaba. Sara casi podía sentir la conmoción y la confusión del comandante alienígena a través del despliegue táctico. Los Vex claramente esperaban otra victoria fácil contra un oponente inferior. En cambio, se encontraron bajo el ataque de una nave que parecía diseñada específicamente para contrarrestar su tecnología y tácticas. Intentaban reagruparse, informaron tácticamente mientras las naves Vex supervivientes maniobraban para formar un nuevo patrón defensivo. Sara asintió. Bien, eso significa que tienen miedo. Por primera vez desde que los Vex aparecieron en el espacio humano, estaban a la defensiva. Por primera vez, eran ellos los que estaban siendo perseguidos, y mientras el Thundershield aceleraba hacia el corazón de su formación, las armas ardían. Sara sabía que este día lo cambiaría todo. El mensaje sería claro. La humanidad no se hundiría silenciosamente en la noche. No rendiríamos nuestros mundos sin luchar. Y si los Vex querían continuar esta guerra, pagarían cada centímetro de espacio con su sangre o lo que fuera que fluyera por sus venas alienígenas. El puente se estremeció de nuevo cuando otra descarga de armas alienígenas dio en el blanco. Las luces de advertencia destellaron. Pero el niño del trueno siguió adelante, desatando el infierno sobre los invasores que habían subestimado la capacidad bélica de la humanidad. La verdadera batalla apenas comenzaba. Otro impacto sacudió al niño del trueno. Este más sustancial que el anterior. La iluminación del puente parpadeó momentáneamente antes de que los sistemas de emergencia compensaran el impacto directo a babor. El conjunto de armas Chen gritó con voz firme a pesar del caos que se desplegaba. A su alrededor, las secciones 12 a 14 reportaban daños. Sistemas automatizados que contenían puentes huecos. Sara asintió con gravedad. Los Vex se estaban adaptando más rápido de lo esperado. Su confusión inicial había dado paso a una respuesta más coordinada. El elemento sorpresa se desvanecía. Nos dirigimos hacia 047 Mark.
32 ordenó: no les demos un objetivo fijo, teniente Rodríguez, enfoque el fuego en ellos, naves de flanqueo, intentan rodearnos. La enorme nave de guerra humana, inclinada en el espacio, dispara sus propulsores de maniobra en ráfagas calculadas. Para una nave de su tamaño, la Thundershield se movía con sorprendente agilidad, un testimonio de los equipos de ingeniería que trabajaron en su diseño durante más de una década. Comandante, estamos captando lecturas de energía inusuales de dos de sus naves de apoyo. La oficial científica Paddle informó. Frunció el ceño mientras analizaba los datos entrantes. Parecen estar canalizando energía lejos de las armas y encontraron algo más. Preguntó la oficial Sara, sin apartar la vista de la pantalla táctica. Desconocido, comandante, pero la señal de energía se asemeja a lo que vimos en la colonia Nuevo Horizonte antes de que la voz de Ple se apagara, pero todos en el puente sabían a qué se refería antes de que la colonia fuera reducida a partículas atómicas por algún tipo de superarma Vex. Sara sintió un escalofrío que no se le formó en el estómago. La Thundershield era la nave de guerra más avanzada de la humanidad, pero aún había incógnitas en lo que respecta a la tecnología Vex. Algunas de sus capacidades permanecieron más allá del entendimiento humano. Para interceptar esas acumulaciones de energía a las tasas de carga actuales, aproximadamente 3 minutos. Paddle respondió. Sara hizo un cálculo rápido. No había tiempo suficiente para destruir ambas naves antes de que desplegaran lo que estuvieran cargando. Rodríguez concentró toda la potencia de fuego en el soporte de la cubierta. Las comunicaciones de la nave enviaron una transmisión de emergencia al mando de la flota. Incluir todos los datos de nuestros sensores sobre estas señales de energía. La tripulación del puente trabajó con la deficiencia de práctica de cada miembro. Entendiendo que podrían ser la última línea de defensa para las colonias exteriores de la humanidad si la Thundershield fallaba, el camino a la Tierra quedaría completamente abierto, con el fuego de los cañones de riel y los misiles acercándose a la nave Vex objetivo. Sara recordó los primeros informes de contacto alienígena. Había estado estacionada en Marte, supervisando la seguridad de los puestos de investigación. Los mensajes iniciales habían sido confusos, relatos fragmentados de naves extrañas que aparecían en el borde del espacio colonizado, ignorando todos los intentos de comunicación. Cuando llegaron los primeros ataques, la humanidad había estado lamentablemente desprevenida. Los Vex atacaron sin previo aviso ni motivo aparente, destruyendo puestos de avanzada y estaciones de investigación con precisión quirúrgica. Los supervivientes hablaron de naves que se movían como seres vivos, armas que parecían desafiar las leyes de la física y una completa ausencia de piedad en los 8 meses transcurridos desde que la humanidad se apresuró a responder. Viejas naves de guerra fueron puestas en servicio, nuevas entraron en producción rápidamente. La Thundershield estaba casi terminada cuando comenzaron los ataques. Era la primera de una nueva clase de naves de combate espacial diseñadas para proyectar el poder militar humano hasta los confines del espacio colonizado. En cambio, se había convertido en la punta de lanza de la desesperada defensa de la humanidad. El objetivo fue alcanzado. Rodríguez anunció cuando su barrera concentrada finalmente superó las defensas de la nave Vex. La nave alienígena se estremeció bajo el impacto de múltiples proyectiles de Rail Beam y luego pareció plegarse sobre sí misma mientras explosiones secundarias rasgaban su pasillo. La nave enemiga neutralizó a uno. Sara reconoció que redirigía el fuego al segundo. Su orden fue interrumpida cuando el puente se sacudió violentamente. Las bocinas de advertencia sonaron mientras los informes de daños llegaban desde el otro lado de la nave. Múltiples impactos a estribor. Chen gritó por encima del ruido. Han adaptado sus algoritmos de orientación. Nuestros patrones evasivos se han visto comprometidos. Sara se aferró a su silla de mando mientras la nave se cerraba de nuevo. Informe de estado de ingeniería. La voz del ingeniero jefe Takahashi se escuchó con una tensión notable. La red eléctrica principal se mantiene al 82%. Comandante. Hemos perdido 3 conjuntos de disipadores de calor y el control de armas primarias en el lado de estribor. Cambiando a secundarias, ahora podemos seguir luchando, pero no indefinidamente. La pantalla táctica mostró que las naves Vex restantes se reagrupaban formando un nuevo patrón de ataque que parecía diseñado específicamente para explotar las secciones dañadas del Thundershield. Su pánico inicial ha sido reemplazado por algo que parecía inquietantemente similar a una estrategia. Ese segundo barco de apoyo todavía está acumulando energía, advirtió Patel. 9 segundos para lo que sea que estén planeando. Sara estudió la pantalla. Su mente repasaba las opciones a toda velocidad. El Thundershield era poderoso, pero no invencible. Habían ensangrentado la nariz Vex. Destruyó su nave de mando y varias naves de apoyo, pero los alienígenas se adaptaban a una velocidad alarmante. Nuevos contactos.
Walsh llamó repentinamente desde el sistema de comunicaciones. Múltiples firmas. Entrando al sistema a gran velocidad. Sarah sintió que se le encogía el corazón. Refuerzos. Los Vex debieron haber pedido ayuda cuando comenzó el ataque. El Thundershield era formidable, pero ni siquiera ella podía resistir. Ante 2 flotas en pantalla, ordenó. Preparándose para lo peor. La pantalla principal cambió para mostrar un grupo de naves que emergían de lo que parecían pequeñas distorsiones localizadas en el espacio. La firma reveladora de los motores de salto humanos que lideraban la formación era una nave casi tan grande como el Thundershield. Su casco tenía el perfil distintivo de un portaaviones clase Armstrong. Si se confirma, Walsh informó. Incapaz de ocultar el alivio en su voz, es el VS Armstrong y su grupo de batalla. Nos llaman. Sarah se permitió una pequeña sonrisa. El rostro del almirante William Torres apareció en el comunicador. Sus rasgos curtidos se endurecieron en una expresión sombría que se suavizó ligeramente al ver a Sarah. Parece que empezó la fiesta sin nosotros. Comandante Hayes, dijo. El mando de la flota recibió sus actualizaciones anteriores y decidió que le vendría bien algo de compañía. La quinta flota está a su disposición. Su sincronización es impecable. Almirante Sarah respondió. Tenemos múltiples contactos hostiles y uno cargando lo que parece ser una superarma que transmite datos tácticos ahora. Torres asintió. Su expresión se endureció de nuevo al recibir la información. Entendido. El grupo de batalla Armstrong atacará a la formación principal. Sus órdenes son eliminar esa superarma antes de que se despliegue. Con gusto, señor Sarah. Reconoció al terminar la transmisión. Se giró hacia su tripulación, notando la renovada determinación en sus ojos. ¿Oyó al almirante? Terminemos lo que empezamos. El Thundershield giró. Los motores se encendieron mientras aceleraba hacia la nave de apoyo Vex que quedaba detrás de ellos. Los refuerzos humanos se enfrentaron. La flota alienígena. El espacio se iluminó con fuego de armas y explosiones. Sarah observó cómo la pantalla táctica se actualizaba con nueva información. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde... Los Vex habían aparecido en el espacio humano. Se enfrentaban a un enemigo que podía igualar su ferocidad, un enemigo que luchaba por su propia supervivencia. Y si algo les había enseñado la sangrienta historia de la humanidad era cómo sobrevivir contra todo pronóstico. Chen gritó mientras el niño del trueno se dirigía hacia la nave de apoyo Vex. Múltiples rayos de energía salieron disparados de la nave alienígena, alcanzando impactos de refilón en las naves de guerra humanas. Pasillo con patrón evasivo. Delta 6. Sarah ordenó a Rodríguez que apuntara a sus nodos de armas principales. ¿Cuál es el estado de esa acumulación de energía? 30 segundos para crítico. Respondió con la mirada fija en su consola. Las firmas de energía se están volviendo cada vez más inestables. Sea lo que sea que estén planeando, es más grande que lo que vimos en New Horizon. El niño del trueno se estremeció cuando otra descarga impactó. Las luces de advertencia parpadearon en varias estaciones, pero la enorme nave avanzó con sus propias armas, devolviendo el fuego con un efecto devastador. Las rondas de cañones de riel atravesaron las defensas externas de la nave alienígena, mientras que los láseres de defensa puntual interceptaron los proyectiles entrantes. Puente. La voz de Takahashi crepitó en el comunicador. Estamos poniendo a prueba los reactores principales para darles todo. Tenemos, pero no podemos mantener este nivel de potencia por más de unos minutos. Los disipadores de calor se están acercando. Falla crítica, entendido. La jefa Sarah respondió, no necesitaremos mucho tiempo. Se giró hacia su oficial táctico, Rodríguez, se preparó para disparar todos los misiles MDAS restantes. Saturar las defensas a su alrededor. La batalla se había expandido a un enfrentamiento a gran escala entre las flotas humanas y Vex. El Armstrong y su grupo de batalla se habían adentrado en el corazón de la formación alienígena, rompiendo su cohesión e impidiéndoles coordinar sus ataques. Duelos individuales entre naves de guerra iluminaron el vacío. Breves destellos brillantes marcaron la muerte de naves y sus tripulaciones. Sarah se obligó a concentrarse en su objetivo principal. La nave de apoyo Vex se había posicionado tras una pantalla de naves más pequeñas, usándolas como escudos, mientras su misteriosa arma continuaba cargándose. 15 segundos hasta alcanzar niveles críticos de energía. Patel advirtió a múltiples hostiles que bloqueaban nuestra solución de disparo. Rodríguez añadió. Sarah estudió la pantalla táctica buscando una abertura. La pantalla Vex era estrecha. Disciplinada, no había un camino claro hacia su objetivo, al menos no manteniendo una distancia segura. Tomó su decisión de navegación.
Trazar un rumbo directo a través de su pantalla defensiva. Impulso máximo. El teniente comandante Rayas, en la consola de navegación, se giró hacia. Con los ojos muy abiertos, comandante, a esa distancia estaremos dentro de nuestro radio de impacto. Soy consciente. La teniente Sara dijo con firmeza, tracemos el rumbo. Rey dudó solo un instante antes de volver a su consola. Rumbo trazado, esperando su orden. Sara abrió el comunicador general. Todos, prepárense para el impacto y estén listos para un combate cuerpo a cuerpo. Esto no es un simulacro. En toda la enorme nave, 3.000 hombres y mujeres aseguraron el equipo, sellaron las puertas de presión y se prepararon para lo peor. Muchos habían servido con Sara durante años, confiaron en su juicio incluso cuando los condujo directamente al peligro. Curso establecido, ascenso confirmado. Listos en su marca. Sara respiró hondo. Ejecutar. Los motores del Thundershield se encendieron al máximo, impulsando el buque de guerra hacia adelante con una repentina y violenta aceleración. La pantalla defensiva Vex reaccionó de inmediato. Sus naves más pequeñas se movieron para interceptar, pero esperaban una aproximación más convencional. No estaban preparados para una carga frontal directa. La primera colisión se produjo segundos después, cuando el Thundershield atravesó una fragata Vex. La nave más pequeña se estrelló contra los buques de guerra humanos. Los buques de guerra reforzados. Las alarmas de proa sonaron por el puente mientras un impacto tras otro sacudía las brechas del salón de la nave en las cubiertas 3 a 7. Chen gritó, sistemas automatizados responden. Mantengan el rumbo. Sara ordenó. Con los nudillos blancos, se aferró a su silla de mando. Tiempo para disparar el arma, 10 segundos. La paleta respondió, 9 y 8. La pantalla mostró la nave de apoyo Vex, creciendo a cada segundo mientras la Thundershield se abalanzaba sobre ella, dejando un rastro de engaño y liberando atmósfera de docenas de brechas. La nave alienígena disparaba continuamente. Ahora, sus armas de energía dibujaban surcos brillantes en el blindaje de la nave de guerra humana. 5 segundos, 4, 3. Disparen todo lo que tengan. Sara ordenó. La Thundershield desató su arsenal restante a quemarropa, cañones de riel, misiles, armas de energía, todo enfocado en un solo objetivo a tal distancia que la nave Vex no tuvo tiempo de evadir la barrera. Dio en el blanco, abrumando sus defensas ya agotadas y penetrando profundamente en su estructura. Impactos directos registrados. Rodríguez gritó por encima de él. Cacofonía de alarmas e informes de daños. Sus sistemas primarios fallan en la pantalla táctica. La acumulación de energía dentro de la nave Vex desestabilizó repentinamente el flujo de energía, cuidadosamente controlado, volviéndose caótico. Se detectó una oleada de energía impredecible. Patel advirtió que están perdiendo contención. Difícil de babor. Inversión total de empuje. Sara ordenó inmediatamente. Los sistemas de maniobra del Thundershield se esforzaron por obedecer. La enorme nave pivotó lejos de la nave Vex dañada mientras sus motores invertían el empuje. Aún estaban peligrosamente cerca cuando el núcleo de energía de la nave alienígena finalmente rompió la estructura. La explosión fue diferente a todo lo que Sara había presenciado. Una esfera de energía en rápida expansión pareció distorsionar la estructura misma del espacio a su alrededor. La onda expansiva golpeó al Thundershield con una fuerza devastadora, abrumando sus escudos ya dañados y estrellándose contra la sala blindada. El puente se oscureció al fallar la energía primaria. La iluminación de emergencia lo cubrió todo con un tenue resplandor rojo durante varios segundos terribles. Los únicos sonidos eran el crujido del metal tenso y el siseo de los conductos rotos. Informe de daños. Sara gritó con voz firme a pesar del caos. Los sistemas volvieron a funcionar lentamente a medida que se activaba la energía de respaldo. La pantalla de control de daños pintaba un panorama sombrío. Múltiples agujeros perforaban secciones enteras, ventilando la atmósfera. El fuego arrasaba las cubiertas inferiores. Perdimos los motores principales. Chen informó que le goteaba sangre de un corte en la frente. Los sistemas de armas estaban desconectados. El soporte vital funcionaba con energía auxiliar en la mayoría de las secciones. ¿Bajas? Sara preguntó, temiendo la respuesta. Chen consultó, su pantalla sigue informando. Los equipos médicos responden por toda la nave. Está mal. El comandante Sarin asintió con gravedad. ¿Qué hay de la nave Vex? Completamente destruida. Paddle confirmó que la señal de energía del arma se ha disipado. Una pequeña victoria pagada con sangre. Sara centró su atención en la batalla general. La pantalla táctica estaba fragmentada.
Muchos de los sensores de la nave estaban dañados o destruidos, pero mostraban suficiente. El grupo de batalla Armstrong seguía en combate con las naves Vex restantes, pero el impulso había cambiado sin su nave de mando y con su superarma destruida. Los alienígenas luchaban a la defensiva, ahora intentando desconectar el estado de las comunicaciones. Sarah preguntó. Walsh trabajó. Su consola sacudió la cabeza con frustración. El conjunto principal está destruido. Estoy enrutando a través de sistemas de emergencia. Capacidad limitada. Solo consíganme el Armstrong. Sarah ordenó después de varios momentos de tensión. El rostro del almirante Torres apareció en la pantalla. Su imagen se rompió con el comandante Hayes. Reconoció su estado. El Thundershield está gravemente dañado. Sarah informó que las armas estaban fuera de servicio. Los motores principales estaban destruidos, pero eliminamos su superarma. Torres asintió. Vimos. Eso fue uno de los mejores manejos de naves que he presenciado. Comandante, mantenga la posición. Estamos neutralizando a los enemigos restantes. La transmisión se cortó cuando el Armstrong se ladeó, persiguiendo a un crucero Vex en retirada. Sarah se recostó en su silla de mando, consciente de repente del dolor que le producían las ataduras que se le habían clavado en los hombros durante el impacto. El comandante Patel gritó. Extrañamente vacilante. Detecto algo inusual. Sarah se giró hacia su oficial científico. Definir oficial inusual. El campo de escombros de la nave Vex destruida. Patel explicó que algunos de los fragmentos se movían. Independientemente, la pantalla táctica se enfocó en la nube de escombros en expansión. Efectivamente, varios fragmentos más grandes cambiaban de rumbo. Sus movimientos eran demasiado precisos para ser resultado de la energía cinética de la explosión. Análisis. Sarah exigió un análisis desconocido. Patel admitió que parecían estar en rumbo de intercepción con nosotros. Sarah se enderezó en su silla. El Thundershield estaba averiado. Sus armas estaban desconectadas. Gran parte de su tripulación estaba herida o muerta. Si estos fragmentos representaban algún tipo de Vex. Alerta al Armstrong, ordenó, y dame una imagen visual. La pantalla principal parpadeó y luego mostró los escombros que se acercaban mientras observaban. Los fragmentos comenzaron a cambiar de forma. Los componentes mecánicos se reconfiguraban en nuevas formas. ¿Qué demonios son esos?, susurró Chen. Sarah no tenía respuesta después de 8 meses de conflicto. Los Vex seguían revelando nuevas sorpresas, nuevas armas, nuevos horrores y el Thundershield, la mayor nave de guerra de la humanidad, no podía hacer nada más que observar cómo se acercaban. ¿Podemos volver a poner en funcionamiento algún sistema de defensa de punto?, preguntó Sarah, su voz interrumpiendo el tenso silencio en el puente. Rodríguez negó con la cabeza. Comandante negativo. Los circuitos de control de armas están fritos. Los ingenieros informan que podrían restaurar la funcionalidad mínima de la red de defensa de estribor, pero tardará al menos 15 minutos. No tenemos 15 minutos, dijo Chen con seriedad, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Esas cosas nos llegarán en menos de 5 minutos. Sarah tocó su calma. Ingeniería. Este es el puente. Takashi. Necesito opciones. La voz del ingeniero jefe regresó tensa y distorsionada. Comandante, estamos haciendo milagros aquí abajo, solo manteniéndonos. Vida. Soporte en línea. La mitad de mi equipo está combatiendo incendios en la cámara del reactor secundario. Sean lo que sean, tendrán que lidiar con ellos sin armas. Sarah procesó esta información rápidamente. El Thundershield estaba inutilizado, pero no muerto. Tenía que haber algo que pudieran usar. ¿Qué hay de los propulsores de emergencia?, preguntó. ¿Tenemos suficiente capacidad de maniobra para evadir el negativo? Rice respondió desde navegación. Podemos ajustar nuestra orientación, pero el movimiento real es mínimo con los motores principales desconectados. Sarah estudió los objetos que se acercaban en la pantalla. Había 7, cada uno del tamaño de una lanzadera, moviéndose con un propósito deliberado hacia el Thundershield. Sus formas mecánicas orgánicas originales se habían reconfigurado en algo parecido a insectos depredadores con múltiples apéndices que se extendían desde los núcleos centrales. Patel, ¿alguna lectura sobre qué son estas cosas?, exigió Sarah. El oficial científico frunció el ceño al ver sus instrumentos. Es difícil obtener lecturas claras con tanta interferencia, pero parecen ser algún tipo de unidades autónomas, probablemente diseñadas para abordajes o combate entre naves. Emiten señales de energía inusuales, similares a las que hemos visto.
Desde las redes neuronales de comando VEX. Drones de abordaje. Sara murmuró que tenía sentido que el Thundershield estuviera averiado pero intacto. ¿Por qué destruir un premio potencial cuando se puede capturar? Abrió un canal a toda la nave. Todas las cubiertas, aquí el comandante Hayes. Prepárense para repeler las fronteras. Esto no es un simulacro. Repito, prepárense para repeler las fronteras. Todos los equipos de seguridad a las estaciones de emergencia. Todo el personal no combatiente debe asegurar las áreas de la nave. Los miembros restantes de la tripulación, sanos y salvos, tomaron armas de los compartimentos de emergencia y establecieron posiciones defensivas en cruces clave y sistemas vitales. A pesar de sus heridas y su agotamiento, se movieron con decidida eficiencia. Eran la tripulación del mejor buque de guerra de la humanidad y no lo rendirían sin luchar. Walls. Sara se giró hacia su oficial de comunicaciones. Consíganme el Armstrong que necesitamos. Apoyo. El joven oficial trabajaba frenéticamente en su consola. Lo intento. Comandante, pero hay algún tipo de interferencia. Podría provenir de esos drones. Siga intentándolo. Ordenó Sara. Se giró hacia su exo. Chen, usted tiene el puente. Me dirijo a la armería, sección 5. Chen pareció sorprendido. Comandante, esas cosas se dirigen al agujero principal. Brecha en la cubierta 7. Ahí es donde abordarán. Sara revisó su arma. Una pistola de riel de alta velocidad estándar. No voy a perder mi nave por estas cosas. Antes de que Chen pudiera protestar más, Sara se dirigía al puente. Salgan, sigan intentando contactar con el Armstrong. Díganles que necesitamos asistencia inmediata. Los pasillos del Thundershield eran un caos. Las luces de emergencia se proyectaban. Todo brillaba con un tenue resplandor rojo. Los equipos de control de daños se apresuraban a sellar las brechas. El personal médico que atendía a la herida, Sara, se movía con determinación, respondiendo a los saludos y las miradas decididas de su tripulación, con asentimientos al pasar. Llegó a la sección 5 de la armería justo cuando un equipo de seguridad se preparaba. El teniente Park, jefe de seguridad del barco, se puso firme al ver a su comandante. Estábamos a punto de pasar a la cubierta 7. Dijo, voy con ustedes. Sara respondió, seleccionando un chaleco de combate y un rifle más potente del armero. Park parecía querer protestar, pero lo pensó mejor. Sí, señora. Tenemos a unos 30 efectivos reunidos en posiciones defensivas alrededor de la brecha. Los generadores de escudo portátiles están instalados, pero la energía fluctúa. Tendrá que bastar, dijo Sara. Revisando su arma, ¿qué sabemos de las tácticas de abordaje VEX? No mucho. Park admitió que es la primera vez que intentan abordar una de nuestras naves capitales. La inteligencia sugiere que prefieren una fuerza abrumadora. Múltiples puntos de entrada. Tropas de choque seguidas de especialistas técnicos. Sara asintió y les hacemos pagar por cada metro. Su unidad de comunicaciones emitió un zumbido. Comandante, soy Chen. Esas cosas se han adherido al agujero cerca de la brecha de la cubierta 7. Están cortando. Entendido. Sigan intentando llegar al Armstrong. Sara miró al equipo de seguridad reunido. A moverse. Aceleraron el paso. Los pasillos dañados llegan a la cubierta 7 justo cuando sonó la primera alarma. La cubierta se había despresurizado tras el daño inicial de la batalla y los mamparos de emergencia habían sellado las secciones abiertas. Esos mamparos eran lo único que separaba a los defensores humanos de lo que fuera que estaba cortando. Abriéndose paso a través del agujero exterior, Sara exigió un informe de estado mientras se posicionaba tras una barricada improvisada. Un técnico de sensores que monitoreaba una unidad portátil levantó la vista. Su rostro estaba pálido. Múltiples puntos de ruptura. Comandante, ya han penetrado el casco exterior y están trabajando a través de los mamparos de emergencia. Calculan menos de 2 minutos para que terminen. Sara inspeccionó su posición defensiva. Tenían unas 30 personas, una mezcla de equipos de seguridad y voluntarios de otros departamentos. Se habían instalado en una amplia intersección de corredores que proporcionaba múltiples ángulos de disparo y algo de cobertura. Los generadores de escudo portátiles zumbaban, creando una barrera de energía parpadeante que podría detener algunos disparos. Antes de fallar, Sara gritó, «Escuchen. No sabemos exactamente qué entra por esas puertas, pero sabemos que son VEX y sabemos que quieren nuestra nave. No pienso dársela. Mantengan sus posiciones, conserven munición y recuerden su entrenamiento. Somos la tripulación del Thundershield y este es nuestro hogar». Una oleada de asentimientos decididos recorrió a los defensores.
Tenían miedo de que alguien lo hiciera, pero estaban listos. El primer mamparo comenzó a brillar rojo cuando algo lo atravesó desde el otro lado. El metal burbujeó y fluyó como un líquido, formando un círculo en expansión que se dio gradualmente a medida que los cortadores completaban su trabajo. La sección del mamparo cayó hacia adentro con un fuerte ruido metálico. Por un momento no ocurrió nada. Luego, a través del vapor arremolinado del compartimento despresurizado que se extendía más allá, se produjo un movimiento. La primera frontera VEX atravesó la recámara. No era lo que ninguno de ellos esperaba. En lugar de, la inteligencia de la forma bipal había sugerido que se trataba de algo completamente distinto, una fusión de pesadilla de componentes mecánicos y lo que parecía ser material biológico. Se movía con una fluidez que parecía imposible para su construcción angular. Múltiples extremidades terminaban en lo que claramente eran armas o herramientas. Detrás venían otras, cada una con una configuración ligeramente diferente, pero todas compartían la misma inquietante mezcla de precisión mecánica e imprevisibilidad orgánica. «Alto», ordenó Sara. Mientras los defensores alzaban sus armas, esperen a que estén en la zona de muerte. Los Vexorters avanzaban con cautela, observando el pasillo que tenían delante. Parecían comunicarse sin hablar. Sus movimientos se coordinaban con una precisión desconcertante. «Tranquilos», murmuró Sara. «Tranquilos». La entidad Vex líder detuvo repentinamente su conjunto de sensores, girando hacia su posición. Había detectado la emboscada. «¡Fuego!». Sara gritó apretando el gatillo. El pasillo estalló en una tormenta de fuego de cañones de riel, rayos de energía y explosivos. Los defensores lanzaron todo lo que tenían contra las fronteras Vex que avanzaban. La primera oleada se tambaleó bajo la barrera. Varios cayeron. Inmediatamente, sus extraños cuerpos se deshicieron en chorros de metal y fluido, pero los demás siguieron avanzando, devolviendo el fuego con armas que lanzaban rayos de energía chispeantes a través de las defensas humanas. Uno de los generadores de escudo portátiles se sobrecargó con un destello espectacular que dejó una sección de la barricada expuesta. Los Vex aprovecharon su ventaja, concentrando el fuego en la brecha. 2 oficiales de seguridad cayeron. Sus armaduras no eran rival para las armas alienígenas. Sara ajustó su posición, extendiendo fuego de cobertura mientras un médico arrastraba a los heridos a un lugar seguro. El comandante gritó por encima del estruendo de la batalla. Se reportaron más brechas en las cubiertas 4 y 10. Nos están atacando desde múltiples puntos de entrada. Sara maldijo en voz baja. Esto no fue un abordaje aleatorio, fue un asalto coordinado diseñado para llevar sus ya limitadas defensas al límite. La cubierta 4 albergaba el centro de mando secundario, mientras que la cubierta 10 contenía los principales controles de ingeniería. Los Vex sabían exactamente lo que hacían. Chin llamó a su unidad de comunicaciones. El informe de estado del puente. La estática crepitó durante varios segundos agonizantes antes de que la voz de Chin llegara. Comandante, entrecortada y distorsionada, contactó con múltiples personas acercándose a la sección del puente. Al intentar sellar los mamparos de emergencia, la transmisión se cortó abruptamente. Chen, Teniente Chen, respondió. Sara llamó, pero solo recibió estática. Una explosión ensordecedora sacudió el pasillo cuando uno de los Vexorters desplegó una especie de carga de ruptura contra su barricada. Las defensas improvisadas se derrumbaron, enviando escombros y defensores heridos. Volando hacia atrás, Sara fue arrojada contra un mamparo. Su chaleco de combate absorbió la mayor parte del impacto, pero la dejó momentáneamente aturdida mientras su visión se aclaraba. Vio 3 entidades Vex avanzando entre el humo. Sus extrañas extremidades se reconfiguraban en lo que parecían ser armas de combate cuerpo a cuerpo, cuchillas y pinzas malignas. Brillaba bajo la luz de emergencia. Retrocedan a la posición Delta. Ella ordenó disparar una ráfaga sostenida que impactó a uno de los Vex en lo que podría haber sido su conjunto de sensores. La cosa se tambaleó, pero no cayó. Un fluido negro se filtraba de sus componentes dañados mientras continuaba su avance implacable. Los defensores humanos se retiraron ordenadamente. Desplegando fuego de cobertura mientras se movían a su posición defensiva secundaria, Sara estaba a punto de seguirlos y su unidad de comunicaciones volvió a la vida. Comandante Hayes, aquí Armstrong. La voz del almirante Torres. Rompió la interferencia. ¿Me copian? Nos están abordando. Múltiples puntos de ruptura. Necesitamos asistencia inmediata. Sara respondió agachándose mientras el fuego de energía quemaba el mamparo sobre su cabeza. Negativo para apoyo inmediato. El comandante Torres respondió con voz sombría. Estamos detectando una nueva flota Vex entrando al sistema.
Señales de energía masivas. Han traído refuerzos. Nos estamos moviendo para interceptar, pero no podemos alcanzar su posición. Sara sintió un peso frío en el estómago. No hay refuerzos, no hay rescate. Solo su nave averiada. Su tripulación exhausta contra un enemigo que parecía tener recursos ilimitados. Como si percibiera sus pensamientos, la voz de Pidley se escuchó por el canal de comando. Comandante, he analizado los patrones de la nave de abordaje. No intentan destruir al Thundershield. Intentan capturarlo intacto. Sara consideró esto mientras se reunía con su equipo de seguridad en retirada. ¿Por qué querrían capturar en lugar de destruir al Hawking Drive Paddle? Respondió de inmediato. Nuestra tecnología furtiva es la indicada, tenemos una ventaja que no han podido contrarrestar. Si capturan al Thundershield, podrían aplicarle ingeniería inversa. Las implicaciones serían como un golpe físico para Sara. Si los Vex obtuvieran los secretos del motor Hawking, podrían volver obsoleta toda la estrategia de defensa de la humanidad. Podrían atacar cualquier lugar del espacio humano sin previo aviso. Ninguna colonia estaría a salvo. La Tierra misma sería vulnerable. La teniente Park llamó Sara a su jefe de seguridad. Tenemos que llegar a la cámara de contención del motor Hawking ahora. Park la miró y vio cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. El protocolo Omega. Sara asintió con gravedad. El protocolo Omega, la medida de último recurso, estaba codificada en cada nave capital de la flota. En caso de captura inminente, las tecnologías más sensibles de la nave debían ser destruidas, incluso si eso significaba sacrificar la nave misma. Reúnan a su mejor gente, ordenó Sara. Muévanse ya. Se abrieron paso a través de los pasillos de la nave, en una batalla continua contra las fronteras Vex cada vez más numerosas. Cada cruce, cada mamparo, se convirtió en una escaramuza desesperada. Sara perdió la cuenta de cuántas veces escaparon por poco de ser aislados o rodeados. El Thundershield se había convertido en un laberinto mortal con ambos bandos luchando por el control de la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Para cuando llegaron al pasillo de acceso a la cámara del motor Hawking, su grupo se había reducido a Sara Park y otros 4 defensores. Los sonidos del combate resonaban por toda la nave, evidencia de que focos de resistencia aún luchaban, pero era evidente que los Vex estaban ganando el control cubierta por cubierta. Sellad el pasillo tras nosotros, ordenó Sara al llegar a la puerta fuertemente blindada de la cámara del motor. Conseguidnos todo el tiempo que podáis. Park asintió, ordenando a 2 de sus hombres que instalaran las últimas defensas en el cruce de pasillos. Sara se acercó al panel de seguridad, introduciendo sus códigos de comando para desbloquear la cámara. La enorme puerta se abrió con un siseo hidráulico, revelando el núcleo de la revolucionaria tecnología del Thundershield. El motor Hawking llenaba el centro de la sala, un complejo conjunto de generadores de campos cuánticos y sistemas de manipulación de la gravedad que permitían a la nave ocultar eficazmente su señal energética de los métodos de detección convencionales. Era el mayor logro tecnológico de la humanidad y ahora su mayor vulnerabilidad. Sara se dirigió a la consola de control, introduciendo su código de autorización para acceder al protocolo Omega. El sistema respondió con una serie de avisos de seguridad, cada uno requiriendo niveles de autorización más altos. ¿Cuánto tardará esto?, preguntó Park, situándose en la puerta con los defensores restantes. 3 minutos para inicializar la secuencia, respondió Sara, con los dedos sobre la consola. Otros 2 minutos para un fallo total de la cascada cuántica. Puede que no tengamos 5 minutos, dijo Park con gravedad. Se acercaban contactos desde múltiples direcciones, como para enfatizar su punto. El fuego de las armas resonaba en el pasillo exterior. Los defensores que habían dejado atrás se enfrentaban al enemigo. Sara trabajaba frenéticamente en la consola, eludiendo los protocolos de seguridad y anulando las fallas. El motor Hawking comenzó a zumbar con un tono más agudo a medida que sus sistemas de contención eran desactivados sistemáticamente. El comandante Park gritó urgentemente desde la puerta: «Han atravesado las defensas exteriores». Sara completó la secuencia final de autorización. La consola parpadeó en rojo, mostrando la cuenta regresiva 447. 446 listo. Dijo que en menos de 5 minutos, el motor iniciará un fallo de cascada cuántica. Nada en medio kilómetro sobrevivirá. Park asintió con expresión sombría pero decidida. Entonces, necesitamos sacar a la mayor cantidad posible de nuestros hombres de esta nave. Sara activó su comunicador de comando. A todos. Aquí el comandante Hayes Omega. Protocolo iniciado. Abandonar la nave. Repito. Abandonar la nave. Todo el personal. Diríjanse a las cápsulas de evacuación de emergencia inmediatamente.
A lo largo del Thunder Shield, los pocos tripulantes humanos que aún podían moverse comenzaron a dirigirse a las cápsulas de escape, luchando y muriendo para darles a sus camaradas la oportunidad de escapar. Llegar a una cápsula de escape. La teniente Sarah le dijo a Park, es una orden. Park dudó. ¿Y tú? La comandante Sarah observó el motor Hawking. Sus campos cuánticos se desestabilizaban visiblemente a medida que los sistemas de contención fallaban. Alguien debe asegurarse de que los Vex no aborten la secuencia. Ahora, váyanse. Tras un momento de vacilación, Park hizo un saludo militar y luego condujo a los defensores restantes hacia el punto de evacuación más cercano. Sarah selló la puerta tras ellos, destruyó el panel de control con su pistola de riel. Nadie entraría en la cámara ahora, no sin cortar casi 1 metro de mamparo reforzado. Comprobó la cuenta regresiva, 321-320. Sarah se colocó de espaldas al motor, mirando hacia la puerta sellada. Arma lista. No se hacía ilusiones de escapar. En el momento en que ingresó el código de autorización final, aceptó su destino. El niño del trueno había sido su mando, su responsabilidad. Se hundiría con su nave, asegurándose de que sus secretos murieran con ella. La puerta exterior comenzó a brillar mientras las herramientas de corte Vex trabajaban en el metal. Eran persistentes. Tenía que reconocerles eso, pero eran demasiado tarde. Incluso si atravesaban la cámara, el fallo en cascada era irreversible. 254. La puerta comenzó a ceder. Secciones de metal cayeron hacia adentro mientras los cortadores Vex completaban su trabajo. Sarah levantó su arma, preparada para vender su vida cara. Pero lo que entró por la recámara no fue lo que esperaba. En lugar de los bordes Vex con forma de insecto, una figura solitaria en un quemado. El maltrecho uniforme de la US se tambaleó. Sarah tardó un momento en reconocer a la teniente Chen, su oficial de puente. Su rostro estaba manchado de sangre y hollín. El comandante jadeó al verla. Gracias a Dios, Chen. Sarah bajó su arma. Momentáneamente confundida, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están los Vex? Se están retirando, dijo Chen con voz llena de incredulidad. Todos se desconectaban repentinamente y comenzaron a regresar a sus puntos de ataque. Algo está sucediendo ahí fuera. La unidad de comunicación de Sarah cobró vida. Niño del trueno, soy el almirante Torres. ¿Me copia? ¿Qué está pasando?, exigió Sarah con una maldita excusa. El comandante Torres respondió con voz teñida de asombro. La nueva flota Vex no son refuerzos, están luchando contra las naves Vex originales. Sarah miró a Chen con incredulidad y luego miró el temporizador de cuenta regresiva. 142-141. Necesitamos abortar la cascada, dijo, lanzándose hacia la consola. ¿Puedes detenerla?, preguntó Chen. Moviéndose a su lado, no del todo, pero puedo. Redirigir el flujo de energía. Sus dedos recorrieron la interfaz, introduciendo códigos de anulación de emergencia. Aún así, destruirá el motor, pero puede que no se lleve consigo toda la nave. La consola emitió una advertencia, pero aceptó sus órdenes. La cuenta regresiva continuó, pero los indicadores de estado cambiaron de rojo crítico a amarillo de precaución. ¿Qué está pasando ahí fuera?, Sarah preguntó. Activando el sistema de comunicación de emergencia. Parece ser algún tipo de conflicto civil. Torres se explicó. Los recién llegados usan diferentes marcas y configuraciones. Están atacando activamente a las naves que los atacaron. Sarah y Chen se dirigieron a una estación de sensores auxiliar, lo que les permitió visualizar la batalla espacial exterior. Efectivamente, 2 grupos distintos de naves Vex estaban en combate. Sus armas se desgarraban entre sí con la misma ferocidad con la que antes habían dirigido a las naves humanas. La voz del comandante Patle llegó por el comunicador. Capto una transmisión de una de las nuevas naves Vex. Se está transmitiendo en nuestras frecuencias, utilizando nuestros protocolos de cifrado. Antes de que Sarah pudiera responder, una nueva voz habló por el sistema de comunicación. Claramente inhumana, con extraños armónicos y cambios de tono, pero claramente comprensible. Nave de guerra humana. Soy el emisario Ket Vex de la Unidad Autónoma Colectivo. Las naves que los atacan son miembros de la jerarquía dominante, una facción que busca consumir a todas las demás especies sensibles. Los hemos estado rastreando a través de múltiples sistemas. No somos su enemigo. Sarah intercambió miradas de asombro con Chen. ¿Es esto legítimo?, preguntó. Confirmado. Paddle respondió. La nueva flota se enfrenta activamente a los atacantes originales y parece estar ganando. Han creado un perímetro defensivo alrededor del Thunder Shield. Las implicaciones eran asombrosas. No se trata de un enemigo monolítico,
sino de facciones políticas. La posibilidad de diplomacia donde asumieron que solo era posible el conflicto. Emisario Kadz. Sara respondió con cuidado, soy el comandante Hayes del Thundershield de la UES. Agradecemos su intervención, pero nuestra nave ha sufrido daños críticos. Hemos iniciado una implosión de contención que no se puede detener por completo. Entendido. Comandante. La voz alienígena respondió, mantendremos la distancia, pero continuaremos protegiendo su nave de las fuerzas de la jerarquía. Tenemos mucho que discutir. Si está dispuesto, durante las próximas horas, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar los sistemas dañados del Thundershield y evacuar a los heridos críticos, se reveló la historia completa. Los Vex no eran una sola especie, sino una coalición de varias, divididas en facciones ideológicas rivales. La jerarquía había estado llevando a cabo una expansión no autorizada en el espacio humano, violando los protocolos del propio colectivo sobre el primer contacto con nuevas especies en la zona de espera. Mientras Sara estaba sentada en su dañada sala de espera con el almirante Taus, quien había subido a bordo una vez que la situación se estabilizó, reflexionó sobre la rapidez con la que todo había cambiado. Solicitan contacto diplomático formal para dicho mando de flota. Con cautela, Sara asintió mirando los informes de bajas en su escritorio, 217 muertos, cientos de heridos más. El Thundershield requerirá meses en el muelle espacial para reparaciones. Podría haber sido mucho peor, le recordó Torres. Sin sus acciones, podríamos haberlo perdido todo. Sara pensó en lo cerca que habían estado de una guerra total con una civilización que podría haberse convertido en una aliada. Lo delgada que era la línea entre la extinción y la comprensión. Las naves de la jerarquía que escaparon se han escondido, continuó Taurus. El colectivo nos está ayudando a localizarlas. Parecen realmente interesadas en las relaciones pacíficas. Sara dejó los informes y observó por la ventana las extrañas y elegantes naves de sus nuevos aliados potenciales, que aún mantenían una formación protectora alrededor de la dañada Thundershield. El primer contacto siempre es el más difícil, dijo en voz baja, asegurémonos de que el segundo contacto salga mejor. Tauro asintió y juntos se prepararon para guiar a la humanidad hacia un nuevo y complejo capítulo de las relaciones interestelares, uno donde la línea entre amigos y enemigos no era tan clara como creían y donde comprender una cultura alienígena podría resultar tan importante como el poderío militar. Las estrellas exteriores parecían diferentes ahora, no solo un campo de batalla, sino una comunidad, aunque con sus propios conflictos y peligros. La humanidad acababa de dar su primer paso real hacia esa comunidad más grande, ensangrentada pero firme, lista para afrontar lo que viniera después.